Buenos días. Vamos a empezar la mesa sobre Big Data, que forma parte de este 7º Congreso Nacional CENTAC de Tecnología de la Accesibilidad, que, como todos sabéis, está dedicado a la transformación digital accesible. Vamos a poner un poco en contexto qué es esto del Big Data, etcétera, etcétera, aparte de una serie de tecnologías, etcétera, que nos contarán luego los ponentes. Sí me gustaría compartir con vosotros la reflexión de que los datos se están convirtiendo en el oro del siglo XXI, casi en el oro negro. Hay mucha fiebre, mucha prisa, mucha carrera por ver quién es el primero que los capitaliza. Cada vez más empresas están dedicando más recursos económicos y humanos al análisis de los datos, a extraer valor de los millones de datos que hay almacenados en servidores, que circulan por la red, que generan los teléfonos, que generamos nosotros en definitiva. Hay una necesidad por parte de las empresas de saber qué está ocurriendo en sus negocios, en sus clientes, en sus proveedores, en el mundo. Y además, esto no queda otra, también impacta a la administración pública. La administración pública necesita saber cada vez más qué ocurre en las ciudades, qué ocurre en las propias empresas y en la sociedad. Y todo esto, este huracán, este tornado, tiene al ciudadano en su centro. El ciudadano al final es el que genera el grueso, por no decir la inmensa mayoría de los datos valiosos que todas estas empresas y la administración pública codicia para extraer valor con el ánimo, por supuesto, de prestar mejores servicios. ¿De acuerdo? El Big Data, aparte de que esté de moda y de que lleva ya algunos años apareciendo en todas las listas de tecnologías emergentes de las consultoras, empieza a hacer un negocio muy importante. IDC estima que el negocio de Big Data y Analítica rondará los 187.000 millones de dólares en 2019, con un crecimiento anual superior al 50%, lo cual es gigantesco. Pero bueno, siempre nos queda la duda de ¿y a mí esto cómo me afecta? Que es una de las conclusiones que queremos sacar de esta mesa. Así que bueno, voy a presentar a los ponentes. La idea es que cada uno de ellos haga una breve intervención contando lo que estime oportuno al respecto del Big Data y le haré una pregunta a cada uno de ellos y luego pues pasaremos al debate. ¿De acuerdo? Juan Ortiz. Bueno, primero tenemos aquí a Juan, Antonio, Rafael y Diana, ¿vale? Juan Ortiz es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, especialista en transporte sostenible y en gestión de infraestructuras, cuenta con estudios empresariales por la UOC. Desde diciembre de 2012 es director gerente del Consorcio de Transporte del área de Zaragoza. Anteriormente, como consultor, dirigió más de 30 proyectos contratados por las principales administraciones con competencias en materia de transporte público y movilidad. Entre los proyectos más destacados que ha realizado se encuentran el seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona, para la autoridad competente, la cuantificación y seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes derivados de la movilidad en Cataluña, el barómetro de transporte de mercancías de España para el Ministerio de Fomento o el estudio de aplicación de combustibles alternativos a la flota de transporte público para el área metropolitana de Barcelona. Cuenta además con experiencia profesional en ámbitos como el urbanismo, la ordenación territorial y las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de infraestructuras. Impresionante, Juan. Habéis cogido el currículum completo, ¿eh? No lo sé, a mí pedían uno breve. Si este es el breve, no quiero ver el completo, ¿eh? Pues nada, Juan, Muy todo bien. tuyo. Perfecto. Yo, si no os importa, me levanto y voy a proyectar brevemente la presentación que tengo. A ver, eso es, ahí estamos. Vale. Voy a empezar por introducir el consorcio de transportes. Yo entiendo que para los que vengáis desde sitios como Madrid y Barcelona sabéis lo que es un consorcio de transportes. Para el resto de ciudades, incluso para Zaragoza, me conviene o merece la pena que os explique que somos una administración pública. Somos una administración pública conformada por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y los 29 municipios del entorno de Zaragoza. ¿Con qué misión? ¿Qué misión tiene un consorcio de transportes? Pues en definitiva, poner en común, coordinar las competencias de todas estas administraciones para crear un sistema de transporte integrado y de escala metropolitana. ¿Qué quiere decir? Por hablar en términos más coloquiales, pues en definitiva que cuando pagamos
esos sistemas de transporte, pues efectivamente con un único billete pues podamos utilizar el tranvía, los urbanos, los metros, etcétera, detrás de esa misma tecnología que evidentemente no se hace porque los sistemas de transporte se pongan entre sí de acuerdo o por casualidades de que el sistema resulte que sea operable en todos ellos, sino porque hay una voluntad pública y una coordinación de sistemas que efectivamente hace que poco a poco vayamos teniendo un sistema de transporte público que dé respuesta a una realidad de la movilidad que es, sin lugar a dudas, metropolitana. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues de alguna manera, sin entrar demasiado, y empiezo ya a introducir un poco lo que es el proyecto que os voy a comentar, lo conseguimos a través de una herramienta fundamental que es la planificación. La planificación que cuando estamos hablando de tantas competencias, de tantas administraciones que convergen en un ámbito sectorial, pues cobra un carácter especial. Y en ese sentido, en el ámbito del transporte y la movilidad, hay una amplísima experiencia en materia de planificación. Y ahí es donde enfocamos un proyecto que de manera pionera hemos desarrollado entre el consorcio con el apoyo de Telefónica y su programa Smart Steps. Estamos hablando de que en Zaragoza tenemos un plan de movilidad aprobado en el 2008, que hacía falta empezar a revisarlo en el 2013. Y yo creo que en ese sentido estamos hablando de un proyecto de 2013 que merece la pena tener en cuenta el salto que se ha producido desde el 2013 hasta hoy. Os he introducido cuál es el contexto en el que vamos a hacer una aplicación innovadora en materia de Big Data y conviene que tengamos en cuenta que en este sentido, 2013, estamos en la etapa final de Mourinho, es decir, esto ya suena muy pasado. Quiero decir con esto que si nos parece ya lejana esta etapa, en el ámbito tecnológico, estos casi 3 años que cerramos son 3 eras geológicas en cuanto a avance en la dinámica del Big Data, de la aplicación Big Data y la aplicación tecnológica. ¿De qué se trataba? Se trataba de disponer una información lo más fidedigna posible, lo más extensa posible, para caracterizar los flujos de movilidad en el entorno de Zaragoza. Si queremos disponer de un sistema de movilidad adecuado a las necesidades de movilidad en el siglo XXI, en los próximos 20 años, evidentemente tenemos que partir de un conocimiento muy justo y adecuado de cómo se producen esas relaciones entre los municipios de un entorno metropolitano. Esto, como os digo, en el ámbito de la movilidad es un problema al que nos enfrentamos desde las administraciones públicas pues cada X años para elaborar estos planes y por lo tanto tenemos bastante experiencia al respecto. El 2013, también me sirve un poco la introducción temporal, teníamos unas restricciones presupuestarias muy destacadas. Habitualmente estos estudios de movilidad se hacen a través de encuestas bien presenciales, bien telefónicas, en las que con mayor o menor nivel de muestra se pregunta a los ciudadanos cómo se desplazaron el día anterior. Teníamos un presupuesto, lo digo claramente, de 65.000 euros, cuando cualquier otro muestreo anterior había superado con creces ese nivel presupuestario. Y de alguna manera eso nos encaraba dentro de 2 opciones. O bien un procedimiento tradicional basado en encuestas, que nos permitiría haber tenido acceso pues, a un nivel de muestreo muy reducido, estamos hablando de unas 5.000 encuestas aproximadamente a las que podíamos llegar con ese presupuesto que teníamos, o bien se abría por primera vez la oportunidad de utilizar tecnologías más novedosas de cara a tener la misma información. En definitiva, con esto podéis ver que teníamos muy claro cuál era el objetivo que el consorcio necesitaba de la mano de este proyecto. Necesitábamos reproducir algo que ya veníamos haciendo, encuestas de movilidad. ¿Cuál era la principal ventaja que nos suponía el explorar una nueva fórmula basada a obtener esos flujos de movilidad que se producen en el entorno metropolitano a través del análisis de las fuentes de información importantes, el Big Data, que se deriva de la posición de los teléfonos móviles en las antenas de telefonía? Que si estamos hablando de un entorno de 6.000 encuestas, una muestra de 6.000 encuestas, a través de la utilización de esta nueva tecnología estamos accediendo a un nivel de muestra aproximadamente de 390.000 terminales que se visualizaban en el área de Zaragoza durante el periodo de estudio. Estamos hablando de un salto cualitativo de aproximadamente 33 veces la muestra que podíamos acceder a través de los procedimientos habituales. Sí que es cierto que no los 389.000 terminales que teníamos eran aplicables. Aquí empezamos a ver un poquito ya el aterrizaje real cuando pasamos de la teoría del Big Data a la aplicación real sobre casos específicos de qué podemos hacer con esa información. No toda esa muestra era útil. ¿Por qué? Porque los teléfonos móviles nos dan una información no inteligente, nos dan la información de posicionamiento en el mejor de los casos, pero evidentemente son una parte parcial de lo que ocurre en la ciudad. Hay que utilizar técnicas estadísticas de extrapolación para pasar de ese análisis muestral
a los hábitos generales de movilidad que se producen en un entorno como el entorno metropolitano de Zaragoza. Y para eso hay que utilizar métodos de extrapolación estadístico basado en la caracterización sociodemográfica de las muestras. Por tanto, de la muestra general era utilizable la parte sobre la que teníamos información o era posible caracterizar esos teléfonos por un perfil de usuario, si es hombre o mujer, franjas de edad, lugar donde reside, y con eso pasábamos de los 389.000 teléfonos potenciales a poder utilizar una muestra que es la que compone el análisis del proyecto de encuesta de movilidad de Zaragoza del año 2014, basado en 175.000 terminales que nos iban diciendo lo que hacían durante 5 semanas en el área de Zaragoza. Evidentemente, la potencialidad parece muy evidente, parece un salto cualitativo en cuanto a escala de muestra que ya justificaría este salto, pero luego, cuando pasamos a transformar una tecnología, a sustituir un procedimiento de funcionar que además está muy consolidado, en el cual tenemos muestras estadísticas ya de años atrás, por otro nuevo, generan muchas incertidumbres. ¿De qué incertidumbre estamos hablando? Pues principalmente se reduce en esta tabla DAFO. ¿Qué ganábamos, qué perdíamos a través de la utilización de esta tecnología innovadora? El primero, evidente, el tamaño de la muestra. A partir de ahí, otro factor muy importantísimo que pasábamos a disponer es que pasábamos de tener encuestas a datos objetivos. Y eso, desde el punto de vista del análisis de la movilidad, tiene mucha importancia, porque no basamos en lo que los usuarios nos dicen que han hecho, sino en datos reales registrados en una red de telefonía. Pasábamos a tener también información, no de lo que podíamos preguntar, que son los que viven en nuestro área, sino tanto los que viven como los que estaban de paso. También ganamos, evidentemente, un nivel de precisión territorial muy importante, en tanto que nos íbamos de ámbitos muestrales escasos a un gran ámbito muestral, en el cual nos permitía acercarnos mucho a conocer con mayor precisión qué ocurría en determinados núcleos de un nivel de escala territorial mucho más avanzado al territorio. Precisión horaria, porque evidentemente podíamos tener con esta muestra información ya no de la imagen que tienes del día anterior a qué hora te fuiste, sino la realidad de cuándo se ha producido ese viaje. Identificación de residencia real, no la teórica, no donde creemos que vive el usuario por estar censado ahí, sino a través del seguimiento de los hábitos de esos teléfonos móviles somos capaces de establecer determinados puntos de referencia. ¿Cuáles? En primer lugar, donde reside, donde ese teléfono se pasa principalmente las horas en las que creemos que son los hábitos habituales de residencia, pero también donde trabaja. Y son datos reales, no los que el usuario quiere declarar, no los que salen registrados en los censos, sino los que realmente ese teléfono está produciendo de acuerdo a sus patrones de movilidad. Y luego también la continuidad y la replicabilidad. En contra, que perdíamos un factor importantísimo, por ejemplo, la identificación del modo. Para nosotros es muy importante saber qué modo utiliza, si lo hace en bicicleta, si lo hace andando, si lo hace... Y en ese sentido, a través del teléfono móvil, evidentemente no nos dice. Podemos llegar a sacar información, lo veremos un poquito más adelante. Perdíamos datos de caracterización demográfica, perdíamos datos de información subjetiva, cómo valorar la movilidad, los medios de transporte, etc. Perdíamos datos también vinculados a la continuidad respecto a la información que veníamos manejando. Queramos o no, los resultados a los que íbamos a acceder presentaban una continuidad con las series históricas que manejábamos en el consorcio, pues ya discutibles. Y también teníamos el problema de la ley de protección de datos. Evidentemente es una cuestión que abordaremos más adelante, que tiene mucha importancia en las repercusiones de los resultados y que de alguna manera pues, también podían condicionar en gran medida la utilización de este procedimiento. Con todo esto, al final había que elegir. Teníamos la tesitura, la administración pública. Para obtener esto teníamos que elegir si lanzábamos y nos tirábamos a la piscina un proyecto que no se había hecho nunca a nivel mundial a la escala como un ámbito del consorcio. Había experiencias previas desarrolladas por Movistar, muy puntuales, muy parciales, para análisis concreto vinculado a empresas privadas, pero ninguna administración tiene referencias de que ninguna administración hubiera utilizado una tecnología de este estilo para hacer el análisis de movilidad. ¿Cuáles fueron los factores principales? Pues principalmente el tamaño de la muestra, la replicabilidad, la precisión territorial horaria y nos dio un poco más igual los factores que perdíamos. Como al final una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que vamos a poner un vídeo en el que se ve cuáles son los resultados que obtuvimos gracias a este estudio, en el que vais a poder ver una simulación de lo que ocurre un día cualquiera en el área metropolitana de Zaragoza. Si podéis lanzar el vídeo. Habrá que bajar un poquito las luces. Bueno, ahora no es que no veáis nada, es que realmente, a pesar de que parece que mucho no apreciáis, no se ve nada. Si mire, las pantallas
de televisión algo se ve, pero en la proyección nada. En cualquier caso, lo que ese vídeo refleja es una simulación muy exacta de lo que ocurre con la movilidad en el entorno de Zaragoza. Si veis, se ve ese ámbito central de color azul en el cual se está produciendo un importante número de desplazamientos y cómo se van dibujando a través de que discurren las horas todos los desplazamientos en torno a los corredores. Esto es información no teórica, es información real. Es tan real como que si os fijáis sobre, que es difícil, ya digo, porque sobre este ámbito de aquí, ahí veis que salen una masa de movimientos. Eso es la principal planta industrial que tenemos en el entorno de Zaragoza. Eso es la planta de Figueruelas. Cada vez que hay cambio de turno, se ve como toda la movilidad queda condicionada por ese cambio de turno. Ahora fijaros aquí en este entorno y dentro de poco va a salir ya el último reemplazo de personal. Ahí va el último masa de personal y vuelven a salir, ahí van, de regreso a casa y se dispersan por todo el área de Zaragoza. Esto es una aplicación real de información Big Data a un caso concreto, el análisis de la movilidad en el entorno de Zaragoza. Afortunadamente, este vídeo es muy representativo de algo que sería muy árido de explicar. Si volvemos a la presentación, que es los resultados que obtenemos de este estudio. En definitiva, lo que hemos conseguido gracias a él, pues evidentemente caracterizar toda esa movilidad, de qué sitios a qué sitios se están desplazando, que se reproducen en matrices en Excel, segmentadas por tipos de usuarios, por tipos de horas a las que se desplazan, por niveles territoriales. Aquí sí que quiero poner una cuestión. Cuando decía las limitaciones de la Ley de Protección de Datos, evidentemente los datos que manejamos a nivel de consorcio son datos que tienen un nivel de agregación y de anonimización suficiente para que evidentemente sea imposible reproducir ningún comportamiento individual a través de la información que nosotros recibimos. ¿Eso en qué se reproduce? Que todos los datos que nos vienen de cualquier celda de movilidad tiene que tener al menos un límite de 20 registros. 20 registros. Cuando llegamos a un nivel de precisión territorial muy importante, porque queremos saber qué ocurre entre un barrio perdido del área de Zaragoza con una zona rural del entorno de Zaragoza, pues evidentemente puede ocurrir que esos desplazamientos no lleguen a ese umbral de 20. Por tanto, estamos perdiendo datos de movilidad. ¿Cómo lo resolvimos? A través de una matriz en la que encajábamos distintos niveles territoriales, de manera que los ámbitos más concretos, más específicos, de mayor precisión territorial, los combinábamos también con aquellos de mayor movilidad, de manera que al final siempre superaríamos esa limitación perdiendo sensibilidad territorial por uno de los ámbitos. Si queríamos conocer mucho un ámbito pequeño, al final el destino de esos desplazamientos tenía que ser muy superior. Esas son limitaciones reales que hemos tenido que ir aprendiendo, adaptando el proyecto para realmente tener una información que fuera utilizable en este plan de movilidad de cara a saber cómo se desplaza la gente y cuál es el sistema de movilidad que tenemos que disponer para resolverlo con mayor eficiencia. Tablas al final con toda la información, con un nivel de precisión muy importante, equiparable y superado al que teníamos habitualmente en el ámbito de encuestas, con los flujos generales de movilidad en el entorno de Zaragoza que nos han permitido tomar decisiones determinadas, como cuál, ampliar los ámbitos del consorcio, por ejemplo. Gracias a esta información hemos descubierto relaciones de movilidad que no conocíamos, que se producían en el entorno de Zaragoza, relaciones entre municipios que evidentemente en los entornos locales se producen, pero que desde el punto de vista de la administración no teníamos conciencia de ellos porque, principalmente al no estar dentro de las estructuras clásicas de transporte, se escapaban dentro de nuestra comprensión y conocimiento. Gracias a este sistema, algunas de las directrices que se recogen en el nuevo plan atienden determinados flujos de transporte con sistemas de transporte que no estaban previstos inicialmente. Una parte importante, con la que ya termino la presentación, es el aspecto de que esto lo hemos hecho desde la administración pública. Y al final, creo que no corresponde a esta mesa, pero sí que es un factor importante a poner encima de la mesa, que las nuevas tecnologías con la administración, por lo general, no tenemos muy bien establecidos los canales de procedimientos administrativos para poderlas desarrollar. Y una de las principales limitaciones que tuvimos, además de las propias de la complejidad del proyecto, era cómo podíamos contratar a unos señores que tenían una tecnología que solo ellos nos la podían proveer en este momento determinado en el que estábamos hablando, y en el que además habíamos hecho un trabajo previo de varios meses de desarrollo de producto al margen de cualquier tipo de contratación. Y eso fue un factor muy importante que tuvimos que resolver a través de un procedimiento determinado. Finalmente conseguimos crear un producto y sacar un proceso administrativo más o menos ordenado y acorde, equiparable a otros, que nos permitiera desplegar toda esta circunstancia. A raíz de eso, en años posteriores ya otras administraciones han sumado a esto y han conseguido, basado en nuestro sistema,
contratar, sacar concursos para licitación de herramientas similares a la que pusimos en marcha en Zaragoza. Y como decía, este proyecto es del 2013, los resultados se obtienen en el 2014, a partir de ahí se ha abierto un gran mundo de desarrollo. Tuvimos, por marcar algunas cuestiones más negativas, si decíamos que la cuestión de la precisión territorial era un aspecto crítico en el desarrollo del proyecto, luego nos dimos cuenta que estábamos muy condicionados por la propia concentración de antenas que había en el territorio. Cuando hablábamos de antenas en el ámbito urbano de Zaragoza, ese nivel de precisión era muy potente, pero cuando nos íbamos a los entornos rurales que se producen dentro del área metropolitana de Zaragoza, resultaba que había grandes zonas del área de Zaragoza en el que no registrábamos con precisión la realidad de la movilidad y tuvimos que readaptar lo que inicialmente considerábamos que íbamos a conseguir con un nivel de precisión en el entorno rural muy potente. Tuvimos que volver atrás y redefinir nuestro ámbito funcional pasando pues, de 350 unidades de transporte que queríamos principalmente caracterizar a 130. Pero en cualquier caso no nos quedamos contentos con eso. Vimos que había un gran potencial de mejora vinculado a superar determinadas barreras que en aquel momento, como primer proyecto, se estaba poniendo encima de la mesa. Pero al final, si no se empieza por aplicar soluciones específicas de Big Data a las necesidades de los clientes, en este caso de administración pública, no es cuando van saliendo, se van poniendo encima de la mesa estas barreras y se van planteando las soluciones para ir avanzando en la tecnología. De alguna manera, con eso, otra de las lecciones principales que sacamos de este proyecto era que es necesario la replicabilidad, la continuidad del proyecto a largo plazo. Si tenemos una imagen de lo que fue la movilidad en el 2014, estamos convencidos que a través de replicar esa movilidad, que es otra de las grandes posibilidades que abre este tipo de tecnología, ir manejando información Big Data en años sucesivos, iremos afinando y consiguiendo un nivel de conocimiento y de precisión muy superior al que hemos podido ver, que llegaba incluso, como habéis visto, a identificar esos flujos de movilidad que salían de una central, como el caso de Figueruelas. Dejo de momento aquí la presentación, si os parece, y luego, a nivel de preguntas, pues podemos profundizar en aquellos aspectos que más os interesen. Muchas gracias. Gracias. Aunque al final tendremos un turno de preguntas en el que el público podrá hacer las que desee, sí me gustaría hacer una pregunta en concreto a Juan, que es, la verdad es que resulta impresionante ver la cantidad de datos y de precisión que aporta el Big Data respecto a una encuesta tradicional, pero si tuvieras que destacar una mejora actual o prevista que impacte en los servicios que presta el consorcio, gracias a la aplicación de Big Data respecto a las encuestas que hacéis antes, ¿cuál sería? Pues yo creo que lo he puesto un poco también de relieve en la presentación, que hemos llegado a conocer relaciones de movilidad que no identificábamos previamente. A través de los sistemas clásicos nos venían a respaldar un poco las mapas de movilidad que teníamos, pero a través de pasar de la información subjetiva, la que nos dicen los usuarios, a la información real observada, hemos, por ejemplo, cambiado cuál es el corredor de mayor movilidad de Zaragoza. Hasta ahora siempre se había considerado que el corredor de mayor movilidad era el de la carretera Logroño. Hemos descubierto que el corredor de mayor movilidad ahora es en la carretera norte y que los flujos transversales, que no tienen ninguna respuesta en el ámbito del transporte público, tienen una importancia muy destacada y que igual que tenemos la concepción tradicional de las redes de transporte radial, como ocurre en muchos ámbitos metropolitanos y como ocurre a nivel general de la estructura del Estado español, hemos identificado grandes desplazamientos que se producen en el ámbito transversal que no están atendidos por servicios, en este caso, de transporte público. Y eso está recogido en el plan gracias a estos resultados de la encuesta de movilidad. O sea, que ahora los autobuses irán mejor. Sin lugar a dudas. Hemos optimizado la respuesta del sistema de transporte público para atender mejor esa movilidad metropolitana en hábitos sostenibles, que es, en definitiva, el fin último del plan. Pues muchas gracias, Juan. Pasamos al siguiente ponente, que es Antonio García Morte. Antonio es director técnico, lo que se llama CTO, del Centro de Excelencia Global de Everis NTT para el desarrollo de aplicaciones cognitivas. Antonio ha estado involucrado toda su carrera profesional en el ámbito de tecnología, innovación y emprendimiento. Tras unos años como consultor, Antonio fundó Cierzo Development, una startup dedicada al rastreo de información en Internet y analítica avanzada. Posteriormente, fue director de tecnología, marketing y merchandising en el Real Zaragoza, club de fútbol, entiendo, contribuyendo a la transformación digital del club. Y actualmente, pues, como ya he mencionado, centra su esfuerzo en el lanzamiento a nivel global del Centro de Excelencia de Everis para aplicaciones cognitivas, que está accesible en Internet en everismoriarty.com. Es una apasionada de inteligencia artificial, tecnología Big Data, que es de lo que nos hablará hoy, la música y el deporte. Así que, Antonio. Pues nada, ocupamos lugar, ¿no? Adelante. ¿Qué
tal? Buenos días, encantado de estar. Muchas gracias a la organización por invitarme. Antes de empezar, ¿cuántos de vosotros tenéis un conocimiento de lo que significa el Big Data, aunque sea teórico? ¿Y cuántos lo estáis tocando en los proyectos o estáis trabajando ya en proyectos que incorporen tecnologías Big Data? Bueno, ahí va la cosa, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Bueno, pues me presento brevemente. Bueno, ya me han presentado, soy Antonio García, soy el director técnico del Centro de Desarrollo de Aplicaciones Cognitivas, que bueno, básicamente es un centro que ha creado Everis, pero que es de nivel global, para el desarrollo de tecnologías en la intersección entre el Big Data y la inteligencia artificial. Estamos colaborando muy estrechamente con el Instituto Tecnológico de Aragón, con Rafa, que también está sentado aquí, en el desarrollo de una plataforma tecnológica de inteligencia artificial Big Data que se llama Everis Moriarty, y desarrollando pues, no solo productos horizontales que nos permiten luego crear aplicaciones cognitivas, sino también productos verticales. Lo que Juan ha explicado en el terreno de la movilidad, pues nosotros lo hemos hecho en el terreno de la seguridad, con la ventaja de que al ser para las fuerzas de seguridad no necesitamos agregar datos, Juan. tenemos ahí más resolución, ¿vale? Y bueno, todo este mundo, al final la fuerza directora o la fuerza que está empujando un poquito este mundo es la ley de Moore, ¿no? Que básicamente lo que hace es doblar la capacidad de cálculo de los ordenadores en muy poco tiempo, de tal manera que es una exponencial, crece de manera exponencial. Hasta un punto del que se está empezando a hablar en los ámbitos de la inteligencia artificial, pero que es un poco todavía fantasioso, depende con quién hables, que es el de la singularidad, ¿no? Que es, todos habréis visto o recordaréis Terminator, ¿no? Es el día, el minuto, el segundo en el que la máquina toma conciencia de sí misma y empieza a tomar decisiones por sí mismas. Bueno, eso que todos vemos como una fantasía, realmente ya no es tan fantasía. Los mercados de capitales están gobernados masivamente por algoritmos de alta frecuencia, que son algoritmos programados y que tienen a su disposición ingentes cantidades de capital y que toman decisiones basadas en números sin ningún planteamiento ético. O sea que, en cierto modo, ya estamos rozando algún tipo de singularidad. Y bueno, y además de los temas de Big Data, pues ha entrado muy fuerte pues, todo lo que es la inteligencia artificial, que estos son un poquito pues los grandes campos en los que está avanzando. La inteligencia artificial comienza en los años 50 con un matemático físico, el pionero en la computación, que es Alan Turing, y se plantea una pregunta muy básica que todavía sigue sin respuesta, y es ¿cuándo vamos a poder identificar que un ordenador se comporte como un ser humano, o cuando un ordenador podrá pensar, ¿no? Según sus propias palabras? Y él, bueno, pues define un test que es muy famoso, que se llama el test de Turing, que es básicamente poner un biombo y pasarle preguntas a algo que no sabemos si es un humano o es una máquina, ¿no? Y dependiendo de las respuestas, pues la persona que está al otro lado tiene que decidir si está tratando con un humano o con una máquina, ¿no? Entonces, bueno, eso implica muchas cuestiones cognitivas, de conocimiento del entorno, afectivas, de muchos ámbitos, ¿no? Para crear un ente, digamos, que sea capaz de replicar 100% un humano, ¿no? Ese planteamiento se abandonó, aunque ahora parece que se está empezando a recuperar, y lo que se vio muy fructífero fue el avance en silos, en áreas muy específicas, donde sí que había una potencialidad de crecer muy rápidamente, que son las que tenéis aquí, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Machine Learning a gran escala, que ha sido posibilitada por las técnicas de Big Data, Deep Learning, que ha sido posibilitado por la aparición de capacidades de computación brutales que nos habilitan una cosa que ya existía en los años 70, que eran las redes neuronales, pero que, superado un threshold de capacidad de computación, de repente se han vuelto súper útiles y están revolucionando completamente pues, nuestra interacción. Lo tocáis vosotros cada vez que habláis con Siri, cada vez que interactuáis con Google, lo experimentáis de muchas maneras. El aprendizaje con refuerzo es otra área que está creciendo mucho, ¿no? El feedback que obtienen las máquinas sobre cómo los humanos interactuamos con ellas, la robótica, la visión por computador,
El procesamiento del lenguaje natural, como os decía, ahí el avance está siendo espectacular, estamos consiguiendo ya ratios de traducción equivalentes o superiores a los de un humano, va a haber una revolución en los próximos 5 años en la manera de interactuar pues, con los call centers de las empresas a través de chatbots. Esto va a ser una revolución brutal. Los sistemas colaborativos, el crowdsourcing, teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría que nace a raíz de la Guerra Fría y básicamente se encarga de estudiar juegos con suma cero o de no cero, ¿vale? Un juego de suma cero es que yo gano 10 y otro pierde 10, ¿no? Como en la economía, teóricamente. Un juego de no suma cero es en el que los dos, si no se ponen de acuerdo, tienen posibilidad de tener grandes pérdidas, ¿no? Un juego de suma cero típico es el juego del gallina, ¿no? Los pandilleros americanos van en 2 coches contra un acantilado y el último que se tire es gallina. La posibilidad de ganar es alta si tú te tiras y el otro no se tira, pero si no te tiras a tiempo, los dos pierden mucho, ¿vale? Entonces, bueno, este era el tipo de planteamientos que se hacían y muy seriamente a nivel matemático en la Guerra Fría a raíz de un ataque nuclear, ¿no? Que básicamente pues, es el dilema del prisionero, ¿no? O gana uno de los dos o perdemos los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ha habido un avance espectacular también en la teoría de juegos y está siendo aplicado en muchos campos de la sociología, de la econometría, una revolución también matemática brutal. El Internet de las cosas, con sus ventajas y sus inconvenientes, cada vez hay más dispositivos conectados, de hecho están creciendo exponencialmente, lo que Juan comentaba anteriormente, son IoTs, son dispositivos, son sensores que están dándonos información. Esto ya existía, antes se llamaba, hace 10 años se llamaba M2M, lo que le ha permitido este salto es que ahora toda esa información puede ser almacenada. Antes el grueso tenía que ser descartado porque no cabía en ningún sitio, pero ahora tenemos tecnologías de Big Data que nos permiten guardar toda la información y procesarla. Y bueno, Neuromorphic Computing, que es una cosa que ya la podemos dejar para otro rato porque es ya bastante complicadilla, ¿vale? Entonces, esto va a tener impacto y va a revolucionar todos los sectores. Perdonadme que me pongo un poco de lado, pero por ejemplo, pues en transporte estamos viendo la llegada de coches autónomos. Fijaros el impacto que eso va a tener. Hay varias industrias dependientes del transporte autónomo, va a tener sus ventajas y sus inconvenientes. En el hogar va a tener también muchas implicaciones, asistentes, robots limpiadores, ayuda a las personas con falta de accesibilidad. En la salud lo mismo, tenemos sistemas que son capaces de sugerir nuevos tratamientos a los doctores porque los doctores no tienen tiempo para mantener el ritmo de leerse todos los artículos científicos que se publican en su campo y en cambio las máquinas sí. Para el cuidado de ancianos, tanto a nivel informático como a nivel mecánico y electrónico. En cuanto a educación, va a revolucionar completamente la forma en la que producimos los contenidos educativos y la manera en la que accedemos a ellos. En cuanto a inteligencia policial, como os decía, contemplad un poco la foto global, ¿vale? Estamos en un planeta Tierra, todos nosotros estamos emitiendo una cantidad de información brutal y no se pierde nada, todo está yendo a algún sitio, ¿no? Y como dicen, si el producto es gratis, el producto eres tú, ¿no? Sed cuidadosos con lo que compartís en las redes sociales, revisad vuestras políticas de privacidad, hacedlo, porque hay mucha información que se puede utilizar y consumir. Y bueno, como os decía, nosotros, por ejemplo, estamos participando en un sistema de inteligencia policial, estamos rastreando 4,5 millones de personas y bueno, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? En el ámbito de la seguridad, pues poder patronar a una persona por sus comportamientos, con quién se relaciona, si ha variado sus patrones de consumo últimamente. Las posibilidades son infinitas. Tenemos 2 capas, el Big Data, digamos la capa de integración tecnológica, y encima una capa de inteligencia artificial que habilita pues, la generación de una serie de conocimiento en tiempo real brutal, ¿no? En el hogar pues vamos a tener también aparatos como estos, que parece bueno, aquí diríamos un botijo, pero es un jarrón, ¿no? Pero es que este jarrón habla, está conectado a Internet, aprende de la interacción que tiene con nosotros y, lo que es más potente, millones de jarrones de este tipo empiezan a proveer información que agregada tiene un valor enorme. Y bueno, esto me lleva a una reflexión que no es política porque yo soy completamente agnóstico, pero que tiene que ver con
las ventajas y los inconvenientes que va a traer este mundo robótico, ¿vale? Este mundo robótico tiene la capacidad de liberar al hombre, en el sentido de que, según un informe de la Universidad de Oxford, pues el 47% de los trabajos que actualmente existen no van a ser necesarios en un plazo de tiempo muy corto, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, el Big Data, tiene la posibilidad de liberar al hombre, ¿no? Pero para hacerlo, lo tiene que hacer dentro de un ecosistema de un planeta Tierra que es finito. Y entonces esto está relacionado con la necesidad de parar de crecer exponencialmente, porque no es posible en un planeta finito, ¿vale? Como ya predijo otro sistema de inteligencia artificial, Word3, en el año 79, creo recordar, a la medida que la población humana crece exponencialmente, del mismo modo se agotan los recursos de la Tierra exponencialmente. Podéis ver en fino las predicciones que hizo el sistema hace 30 años y en grueso cómo se están cumpliendo. Y apuntaba que aproximadamente hacia el año 2020 pues se podía producir uno de los escenarios era un colapso social, ¿vale? La inteligencia artificial, el Big Data, son tecnologías que nos pueden ayudar a liberar al hombre, pero tienen que ser acompañadas de una visión de conjunto, de que todos estamos en un planeta y todos formamos parte del mismo conjunto que se llama humanidad. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Agradeceros la atención y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante tu charla. Yo tenía una pregunta un poquito más mundana para ti, que es, cuando se habla de Big Data, muchas veces oímos hablar de los científicos de datos. Y por la fase en la que estamos probablemente, que todavía sigue siendo una tecnología relativamente nueva, pues los clientes se encuentran, pues, quien quiere hacer un proyecto de Big Data termina haciendo un proyecto ad hoc y termina tirando un científico de datos y haciéndolo pues artesanalmente, no voy a decir manualmente, pero sí artesanalmente. Es una persona que al final sabe mucho y pone su conocimiento y consigue el resultado. ¿Cómo crees tú que la tecnología artificial, ya que eres experto en ella, puede cambiar esta dinámica? ¿De qué manera puede aportar al desarrollo de los proyectos de Big Data y a los servicios basados en ello respecto al artesano de datos? A ver, ahí el conocimiento es muy valioso, ¿vale? Y hay un conocimiento de última milla de los expertos funcionales, de, por ejemplo, pues en el caso de pues la administración pública, de los propios procedimientos de la administración pública y de los científicos de datos también, de última milla, que es muy valioso y a día de hoy, aunque es un debate abierto dentro de la comunidad de la inteligencia artificial y el Big Data, yo no veo que de repente ahora podamos darle a una máquina toda la información y que la máquina automáticamente sea capaz de hacer todo y sustituir a los científicos de datos y a los expertos funcionales, ¿vale? No creo que estemos en ese punto, ¿vale? Yo creo que estamos en un punto en el que puede ayudar, es un aliado muy bueno del científico de datos, cada vez le facilita más su tarea y cada vez permite que el científico de datos se centre en tareas de más valor añadido y igual le libera de las tareas más mundanas, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que es pues como un camino de transición, pero no una transición en la que vea que una cosa va a reemplazar a la otra, sino, pues yo qué sé, como cuando apareció la televisión decían que se iba a cargar a la radio, ¿no? Bueno, pues la televisión ha pasado a ser el medio principal, pero la radio sigue manteniendo su espacio. Entonces, resumiendo, taxista no, científico de datos sí. Hombre, si yo tuviera que recomendar, no sé cuántos tendrán hijos aquí, pero si tuviera que recomendar a los que tengan hijos aquí, pues yo les diría que aprendan básicamente idiomas, inglés y filosofía. Y probablemente matemáticas. La filosofía me pilla mal. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente, que es Rafael Del Hoyo, que es responsable de Ingeniería de Software en Itainova, el Instituto Tecnológico de Aragón. Rafael es licenciado en Ciencia Física y doctor por la Universidad de Zaragoza en Inteligencia Artificial. Ha sido profesor en esta misma universidad en temas relacionados. Actualmente compagina su trabajo en ANITA con la docencia. Ha participado en muchos proyectos europeos y nacionales, ha dado conferencias nacionales e internacionales en el ámbito de las TIC, siendo revisor de artículos de congresos relacionados con la minería de datos y el análisis en Big Data. Espero que nos cuente qué es. Ha participado en la puesta en marcha del Centro Nacional
profesional demostrador TIC para el sector multimedia y ha estado involucrado directamente en la preparación de propuestas y la ejecución y gestión de proyectos I+D+I, centrados en la aplicación TIC, en especial Big Data y la inteligencia artificial. Actualmente lidera el grupo de sistema de información dentro de ITA, intentando dotar a las empresas de nuevas herramientas que permitan resolver sus problemas. Nada menos. Bueno, Rafael. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Realmente yo vengo de Itainova. Itainova, para los que sois de fuera de aquí de Aragón, pues es un centro tecnológico. Es un centro tecnológico que nuestro objetivo es, yo creo que el símil más común, más bonito que vemos, somos Sherpas. Intentamos ayudar a las empresas en la escalera de la innovación. Intentamos llevar a las empresas regionales y nacionales a una mayor madurez tecnológica. Y en el grupo en el que estoy yo, pues es el grupo de Big Data. Entonces, hace 5 años, Itainova apostó por el Big Data antes de que se fuera una moda. Ahora mismo somos 10 personas que vivimos del Big Data y la inteligencia artificial. Somos 10 personas que, si hablamos en términos generales, pues habrá unas 27 personas relacionadas con Big Data, desde logística, desde desarrollo de software. Pero estas 10 personas estamos trabajando directamente. Si tenemos un perfil muy heterogéneo, es decir, tenemos desde matemáticos, yo que soy físico, y mucha gente de informática, mucho ingeniero de software. Y claro, nosotros en este oro que hablaba Antonio, es decir, en extraer el valor de los datos, claro, volvemos al símil del oeste. El oeste, pues había mucha gente buscando oro. Y quien ganó dinero, quien sacó beneficio de todo ese hallazgo del oro, fueron los que vendían picos y palas. Es decir, no era el buscador de oro, sino el que vendía los picos y las palas en ese oeste. Entonces, en Itainova hace 10 años dijimos, vamos a buscar una herramienta, vamos a intentar buscar ese pico que nos ayude a buscar ese oro, para que otras empresas puedan buscar el oro dentro de esos datos. Entonces, esto que nosotros hablamos del pico del Big Data se llaman las herramientas de Analytics. Las herramientas que te permiten extraer patrones, te permiten entrar en correlaciones, saber, cómo hablábamos, dónde están los flujos de la gente, cómo se mueve la gente y cuál es el punto, los cuellos de botella de las ciudades, encontrar los patrones de comportamiento de los usuarios, intentar ahí analizar los datos. Y esas son herramientas de Analytics. Claro, nosotros hace 10 años, cuando empezamos en este tema, pues no había muchas herramientas. Ahora tenemos, cada empresa tiene su herramienta, y tienen herramientas pues de la gente de Microsoft, la gente de SaaS, luego tenemos para temas de visualización, luego Google, Microsoft sacan sus soluciones open source para que todo el mundo las utilice, y luego pues hay una comunidad open source que están haciendo. Claro, nosotros hace 10 años no había todo eso, pero es que ahora mismo es que no hay una herramienta que nos permita poderlas utilizar coordinadamente en todos los aspectos del Big Data. No hay una herramienta que nos permita ayudar. Sí, la más cercana es SaaS, a lo mejor, que es la empresa puntera en el Big Data, en las herramientas de Analytics, pero empresas pequeñas o empresas con un capital no muy alto no se la pueden permitir. Entonces nosotros vimos que había unas carencias muy relacionadas con lo que hablaba Antonio. Faltaba tema de análisis semántico, faltan herramientas de análisis de grafos, análisis más allá de lo que es el actual estado del análisis del dato, sino que hace falta extraer más conocimiento, más valor de la información. Porque el Big Data no solamente es tener grandes volúmenes de datos, es poder manejar textos, vídeos, material en tiempo real. Entonces veíamos que herramientas que faltaban cosas, y sobre todo cosas para sacar jugo a esa heterogeneidad de los datos. Ahí empezamos a trabajar, y apoyándonos en proyectos en un centro tecnológico, en proyectos europeos, proyectos nacionales, empezamos a desarrollar nuestra herramienta, que lo que nos permitía al final
es lo que ahora se llama el Big Data as a Service, intentar poder prototipar rápidamente soluciones de Big Data. Porque al final te viene una empresa y al final nosotros le damos un software, no le damos un informe, le damos un software que ellos utilicen. Y construir esa herramienta normalmente pues, se hace muy artesanal. Entonces nosotros queremos, como departamento de ingeniería de software, queríamos industrializar ese proceso. Queremos que desde el proceso de que se piensa la solución hasta que tienes la herramienta informática pase el menor tiempo posible. Y ese es un poco el objetivo, intentar que el científico de datos y el desarrollador trabajen conjuntamente para desarrollar una solución software que pueda ser utilizada por las empresas. Y ahí nació Moriarty. Moriarty es nuestra herramienta. Es decir, ¿por qué elegimos Moriarty? Esto es una cita de Arthur Conan Doyle y hablaba que Moriarty era el inteligente dentro de sus novelas. Era el Napoleón del crimen, pero era el inteligente, iba un poquito más allá del estado del arte, era un poco nuestro objetivo. Y Moriarty, como ha comentado Antonio, pues ha tenido un hijo. Es decir, claro, en este mundo en el que nosotros como centro tecnológico en Aragón, pues trabajamos con empresas aragonesas, empresas de Madrid, de Barcelona, pero claro, ir a un mundo en el Big Data, pues tienes que ir con un grande. Entonces ahí nos apoyamos en Everis, en NT Data, para que nuestra herramienta pues ahora pues haya saltado el charco. Trabajemos en temas policiales, dan miedo a veces, pero... Y estamos haciendo una herramienta que se puede utilizar pues, desde las grandes empresas a empresas aragonesas o empresas nacionales de España. Es una herramienta que nos permite armonizar el trabajo del científico de datos, de la persona de sistemas y al final del desarrollador final que tiene que implementar una aplicación. Y es una herramienta muy, muy útil para tener prototipos, para tener demostradores, para tener al final hasta sistemas en producción real. Y claro, nosotros cuando hablamos del Big Data, claro, nosotros vamos a una empresa y le decimos, esto del Big Data te soluciona la vida. Y no es cierto. Nosotros tenemos una metodología de trabajo con las empresas. Y la forma de trabajar con ellas primero es analizar el estado actual. Es que muchas empresas ahora mismo no necesitan el Big Data. No les va a solucionar nada el Big Data. Es decir, porque sea una moda no tienes que utilizar el Big Data. Pero hay veces que lo que nos damos cuenta con los clientes es que ellos tienen lo que se llaman las grandes preguntas, las big questions, que ahora mismo no pueden responder. Y ahí es donde podemos meternos con el Big Data. La mayoría de las empresas a día de hoy pues se están planteando preguntas. ¿Qué pasaría si yo tengo la información de los móviles? ¿Qué pasaría yo si puedo tener la información de los datos de producción mezclada con la información de los PDFs o el CRM que yo tengo? Eso. ¿Qué pasaría si yo tengo los datos de todos los sensores integrados? ¿Qué puedo sacar ahí? Ahí, con esas grandes preguntas, ahí introducimos el Big Data. Ahí podemos. Y las empresas, es decir, la mayoría de las empresas con las que trabajamos no son multinacionales, pues normalmente hacemos un piloto con ellos y empezamos a responder una pregunta. Empezamos a solucionar esas grandes preguntas. Sí, empezamos con un piloto y empezamos a trabajar con las empresas a intentar responder esas preguntas, a intentar responder esas grandes cuestiones. Pues mezclamos datos, cogemos los sensores, cogemos información de Twitter, de redes sociales y empezamos ahí, ese científico de datos, a intentar sacar jugo de esos datos e intentar responder esas cuestiones. ¿El piloto funciona? Seguimos con otra pregunta, seguimos con otro piloto. Y en muchas empresas normalmente pues, nos quedamos en el primer piloto, pero hay empresas con las que estamos trabajando en que tienen los sistemas en producción. Tienen los sistemas en producción y ya no se están respondiendo pequeñas preguntas, sino están respondiendo muchas preguntas que a día de hoy no eran capaces de responder. Y aquí, casos de uso, pues hemos trabajado en estos 10 años en muchas cosas. Hemos trabajado en mantenimiento predictivo. Desde el punto de vista industrial, el Big Data es una revolución. El primero, el mantenimiento predictivo. Predecir antes de que fallen las cosas. El ahorro de costes que vamos a tener con el Big Data en ese caso es muy grande. Es decir, pensad en un sistema, un aerogenerador que está offshore, en el mar. Predecir antes de que se vaya a romper te puede ahorrar millones de euros. No solamente en la electricidad que está generándose, sino en tener que llevar un helicóptero es proceso a arreglar ese aerogenerador. O en grandes temas de gas, petróleo, químicas. Predecir antes de que fallen las cosas para poderlas arreglar. Tema de sanidad. Hemos estado trabajando en temas de sanidad
en los que hablábamos desde herramientas para gestionar información, para que el médico tenga información de lo que ha pasado, herramientas de ayuda a toma de decisiones o hasta recomendadores de temas médicos, como un recomendador de antibióticos que hicimos, cómo mejorar el proceso de recomendación a los médicos. Eso es juntar datos, juntar mucha variedad de datos y poder extraer herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Las redes sociales están en el día a día y podemos mezclarlas, podemos sacar jugos, podemos perfilar usuarios, podemos saber lo que está pasando, podemos analizar el sentimiento. Claro, el sentimiento de las marcas. Claro, ahora un tuit malo en Internet tiene mucha más repercusión que los millones que te puedas gastar en publicidad en tu empresa en la televisión. Un tuit puede desencadenar una mala imagen de una empresa. Ser capaces de reaccionar en tiempo real, analizar la imagen de marca de tu empresa e identificar qué es lo que está fallando en tu política de medios es un claro ejemplo de utilización del Big Data. Claro, es decir, también las empresas están generando mucha información y sobre todo las empresas TIC, las telecomunicaciones, estamos recibiendo temas de monitorización de red, de análisis de logs. Antes se tiraba toda esa información, ahora se puede guardar, se puede analizar y se puede intentar identificar por qué se nos ha caído el servidor, qué relación hay entre este router o este elemento de comunicaciones con la nube que yo tengo desplegada o las aplicaciones que estoy. Poder mezclar la información de diferentes capas, desde la red de monitorización hasta la capa de servicios, permite identificar los problemas y darle solución. Hablábamos del tema de movilidad. Nosotros estamos trabajando un paso más allá. Es decir, bueno, ya sabemos cuáles son las rutas, ahora lo que queremos es mejorar a los conductores, ayudar a los conductores a cuándo tienen que frenar o cuándo tienen que acelerar para reducir el gasto de combustible, para llegar a tiempo en su momento. Es decir, cuando tenemos mucha información sobre los sensores de los automóviles, podemos recomendar acciones en tiempo real a los conductores para al final mejorar la eficiencia, tanto desde el punto de vista de servicio como desde el punto de vista económico, reducir el gasto económico en gasolina. Y hablamos, bueno, y con la gente de BRIS pues tenemos muchas historias que contar, desde las ciudades inteligentes a temas legales. El tema legal es muy importante también, donde el Big Data puede ayudar. Es decir, la cantidad de información que se está generando a nivel legal y que puede estar en papel, pero que ya está poco a poco digitalizándose, nos permitirá ayudar desde el punto de vista legal hasta cómo poder generar una estrategia en la defensa de una persona. Porque dependiendo del juez que te toca, pues el juez prefiere oír unas cosas que prefiere oír otras. Y solamente haciendo el análisis masivo de los juicios que ha tenido o de las estrategias que han seguido teniendo otros abogados, pues ahí se pueden identificar. El tema del Big Data no solamente es datos, es texto. Y podríamos hablar desde educación, vídeos, muchos aspectos donde el Big Data va a dar soluciones. Y un poco, nosotros tenemos clientes de todo tipo. Aquí los grandes son los que brillan más, pero nosotros, claro, tenemos vocación de las pymes aragonesas y donde estamos intentando ayudarlas a desarrollar Y estas son unas pocas empresas que tenemos soluciones como Moriarty, reales y que funcionan. Y bueno, oye, muchas gracias. Que te iba a preguntar por qué concretas de data que lleváis en ELITA, en qué estado está, cómo veis todo esto, pero creo que ya han respondido. Y como va muy mal de tiempo, sí, me vas a pedir que repita la pregunta y pasemos a la siguiente ponente y última, que es Diana Caminero, gerente de negocio de Telefónica. Diana es ingeniera superior de telecomunicaciones por la UPM. Su trayectoria ha estado principalmente vinculada a proveer soluciones TIC a las empresas, siendo responsable en el pasado de análisis de mercado, estrategia, definición y desarrollo y comercialización. Desde 1998 desarrolla su carrera profesional en el Grupo Telefónica, donde ha acumulado experiencia en nuevos negocios en transformación digital. Tras un periodo como responsable de los servicios horizontales de conectividad M2M y de las soluciones Internet de las Cosas de Telefónica, servicios financieros, smart metering, mobility, etc., actualmente desempeña su actividad como gerente de Big Data, siendo responsable del negocio para empresas de Telefónica España. Diana. Muy bien.
Bueno, pues buenos días a todos y gracias también a la organización por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poco las distintas visiones del Big Data, ¿vale? Pero en mi ponencia y a mí en Big Data, y además es un factor común que ha salido con el resto de compañeros de la mesa, ¿no? Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de conectividad de las cosas, de información en volúmenes masivos, de variedad de las fuentes que vienen desde llamadas telefónicas, desde ficheros de texto, etcétera, etcétera, pero al final el Big Data no deja de ser cómo sacar el valor de los datos. ¿La presentación me la podíais cargar, por favor? Vale, cómo sacar valor de esos datos y con la cantidad ingente de datos que hay, la clave está precisamente en eso. ¿Cuáles son esas relaciones entre los datos de los que disponemos, todos, porque al final todas las empresas y todas las administraciones públicas tienen acceso a un montón de información? ¿Cuáles son esas relaciones? Y para eso me voy a apoyar en herramientas y en skills específicos de personas que no son sustituidos todavía por robots, ¿no?, que utilizan esas herramientas para ver esas relaciones y al final transformar nuestra manera de actuar hoy día como empresas y